de Economía de la UCB e investigador. Recordemos que el bolívar venezolano registró en esta última semana una devaluación, según expertos, de al menos 17% frente al dólar, cuyo precio se ha incrementado de manera acelerada en los últimos días, poniendo de alguna manera en jaque el bolsillo del venezolano. Unos se refieren al viernes pasado como un nuevo viernes negro. Profesor, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo explicamos lo que ha ocurrido en apenas una semana en Venezuela, entendiendo que el pasado 28 de noviembre y hasta el 7 de diciembre la cotización del dólar oficial aumentó de 48%, que pasó de 8,5 bolívares, a el 12,6 que era hasta el día jueves? El viernes ya cerró en 14,12 bolívares por dólar. ¿Cómo explicamos esto? Las causas. Buenos días. Ciertamente hay mucha angustia en las familias venezolanas, sobre todo los que reciben salarios en bolívares, por la devaluación, el comportamiento que hemos estado observando en las últimas semanas del tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar. Pero es importante identificar dos momentos durante este 2022. En agosto de este año ocurrió un micropánico de la misma magnitud por la devaluación del tipo de cambio en grandes magnitudes, aproximadamente muy parecido a lo que está ocurriendo allí. ¿Qué está detrás de esto? La actuación del Banco Central, que es lo que nos lleva a muchos economistas a identificar esto como una devaluación diseñada, una devaluación por diseño, fundamentalmente porque quien ha mantenido ese tipo de cambio artificial, y lo advertíamos en el primer trimestre de este año, cuando se hacían muchos alardes de la estabilidad del tipo de cambio, se hacía toda una agitación política con los resultados macroeconómicos, y los economistas advertíamos que todavía estaban presentes algunos y significativos desequilibrios macroeconómicos, el tema de las distorsiones monetarias y el exceso de liquidez que ya preveíamos estaba comportándose en el primer semestre. Porque cuando observamos el comportamiento de la liquidez desde el abril a julio del 2022, veíamos un crecimiento de la misma que superaba el 147%. En este momento supera prácticamente el 170% con grandes magnitudes, y me atrevo a quedar corto. El tema es que los registros del Banco Central están rezagados y las cifras macroeconómicas tenemos que hacer grandes esfuerzos para ubicarlas. Entonces hay desequilibrios macroeconómicos presentes. Uno, el tema de las distorsiones monetarias. Dos, bueno, el gobierno soltó las amarras del gasto público, ha venido realizando más erogaciones en bolívares, vienen gastos inherentes a la operatividad del sector público que estaban amarrados fundamentalmente por una política contractiva. Ahora, el Banco Central también disminuyó su participación los días lunes cuando estaba ofertando divisas en el mercado. Hay grandes problemas de oferta de divisas en el mercado cambiario, y al sustituir esa actitud por una menor oferta de divisas los días lunes, recordemos que vendían aproximadamente 150 millones de dólares, y los economistas advertíamos, es insostenible esa política porque el Banco Central no tiene el músculo financiero, las reservas están en mínimos históricos, y bueno, no se prestaba la atención debida a esa orientación, y se hacían demasiados alardes. ¿Qué tenemos ahorita? La imposibilidad del Banco Central de seguir actuando en esas magnitudes, pero además hay una disposición de permitir el desplazamiento de ese tipo de cambio para obtener más bolívares y poder asumir compromisos del sector público. Profesor, hay una pregunta que se han hecho muchos venezolanos sobre el crecimiento económico, porque hemos visto durante este 2022 el inicio de varios negocios, la reactivación de empresas desde distintos sectores de la economía. Se habla de un levantamiento económico en este 2022, pero por ejemplo en enero de este año el dólar costaba 4.20 y hoy está en 14.12. Entonces, ¿hay crecimiento económico? ¿Se puede hablar de crecimiento económico entendiendo dos realidades? La realidad de empresas que de alguna manera salieron a flote en este 2022, empresarios, emprendedores, y el bolsillo del venezolano que cada vez ve más reducido el salario. Sí, en el contexto macroeconómico del país hay múltiples variables
que tienen distorsiones. En el caso, ahora, sobre crecimiento económico, la variable que mide crecimiento económico, que es la producción interna, el PIB, ha tenido se ha reanimado la misma desde el 2021 y 2022. Yo soy el economista que manejo ese concepto con mucho cuidado. Y por eso digo que hay una reanimación, una resucitación, hay un RCP en la producción interna a partir de que se desmontaron los excesivos controles que existían en la economía venezolana a partir del 2019, fueron desmontándose. Y eso ayudó. Por eso el pánico la semana pasada cuando se habla de una lista de controles de precios, aparece nuevamente el fantasma de los controles de precios, que tiene una significación traumática para los venezolanos porque venimos de periodos de escasez muy dramáticos por los excesivos controles. Entonces se soltaron esas amarras, hay se reanimaron la variable de crecimiento, pero advertíamos que íbamos a transitar un 2022 con altos niveles de inflación, aunque habíamos salido de la hiperinflación, y con distorsiones cambiarias, porque no era sostenible esa actuación del Banco Central durante el año. Entonces, ¿qué hemos observado en este 2022? Que la variable de crecimiento tiene un comportamiento positivo, alta inflación, distorsiones cambiarias y pulverización del salario de los trabajadores en bolívares. Todavía no se reanima el consumo venezolano porque hay una gran limitante del poder adquisitivo. Ahora, que se ha reanimado o que se ha dinamizado en la economía venezolana, fundamentalmente en este 2022 el sector terciario, la expansión del comercio, el sector alimentario está teniendo un comportamiento positivo y muy lento la manufactura ha tenido un leve crecimiento, pero todavía vemos que la construcción y la industria, que son sectores muy fuertes y muy importantes para el país, no reaccionan en esta coyuntura. El gobierno nacional anunció medidas o el llamado a los vicepresidentes de distintas áreas del sector económico, incluyéndolo por supuesto, para atacar y frenar esto que ha denominado el presidente como un ataque, una guerra económica financiera. ¿A quién acusamos? Porque desde la vicepresidencia se le echa la culpa en este momento o en ese sentido. Yo quiero decir con mucha responsabilidad que quien está ahorita bajo un gran ataque son las familias venezolanas y los trabajadores con salarios de hambre. El salario mínimo apenas significa 30 centavos de dólares diarios. Los profesores universitarios, el escalafón de mayor clasificación, que es el titular, recibe $29 como salario tabla. O sea, menos de $1 diario recibe el profesor titular en su escala, en su tabla salarial, lo que los coloca en el umbral de pobreza extrema. El resto creo que tiene que ver con las fraseologías que utiliza el Ejecutivo Nacional para tratar de responder a la inquietud y a la molestia de los venezolanos. Yo creo que el Ejecutivo debería sentarse a revisar una política económica creíble, incorporar a los sectores y debatir con el país cuál es la orientación. O sea, nosotros desde el 2019-20 vemos que se han desregularizado los controles, se ha desmontado aquella vieja política intervencionista y por eso reitero la alarma que se generó la semana pasada cuando se presentaron la lista de precios en dólares, porque significaba volver al intervencionismo exacerbado del gobierno. Quedó sin efecto la tabla en dólares, pero salieron algunos dirigentes del partido oficial que fueron ministros de finanzas hablando sobre que había que anunciar algunas medidas y se esperaba la posibilidad de que la presentaran en Bolívar. Nos corresponde hacer la pausa, profesor. Al regreso quisiera que analizáramos las políticas que se deben implementar cuando este tipo de situaciones ocurre en la economía venezolana. Bueno, desde el Ejecutivo Nacional se han anunciado algunas reuniones con los vicepresidentes de distintas áreas del sector económico, pero en materia económica, según los expertos, según los estudios, ¿qué es lo que procede en este tipo de escenarios como el que está actualmente viviendo el venezolano? Eso lo analizamos al regreso de esta pausa de Primera Página con el profesor y economista Luis Crespo.